Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó, y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Les voy a decir sinceramente la verdad. Como siempre trato de ser con cada uno de ustedes, y también desde este mismo lugar, predicando o tratando de explicarles lo que el Señor nos pide. No sé por dónde empezar. Es tan rico este Evangelio que empezar diciendo que el reino de Dios es una semilla, pues como que está bien. Pero después decir que el que tenga oídos para oír, que oiga, como que eso no está tan claro. Yo digo que qué inteligente debió ser y es Papá Dios. Y digo inteligente, y no solo inteligente, sino que nos quiere hacer ver de una manera muy sencilla a cada uno de nosotros que es bien importante y más importante escuchar que hablar. Mírate nada más en el espejo. Sí, no te estoy diciendo si eres hermoso, si eres feo, si eres más guapo. No estoy hablando de eso. Mírate en el espejo y ¿qué es lo que miras? Lo mismo que yo estoy mirando, que tengo una sola boca, pero que tengo 2 oídos o 2 orejas, como quieras llamarlos. Ya si una sola boca es y hay 2 oídos, quiere decir que es más importante escuchar que hablar. Pero sin embargo, a veces los hombres somos como contradictorios. Hablamos más que escuchamos. Es más, muchísimas veces ni siquiera estamos escuchando cuando estamos callados, sino que simplemente estamos esperando a ver a qué horas termina el otro para yo decir lo mío. Y cada uno habla y cada uno va por su riel, pero nunca se juntan como en el tren van los 2 rieles que van paralelos, pero nunca se juntan. Qué difícil es escuchar. Bueno, pues el Señor dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y nos está hablando del reino de Dios. Yo diría algo más importante: no solo nos está hablando del reino de Dios, sino que nos está hablando de algo para que tú me entiendas que es la clave de nuestra vida. Nos está hablando si quieres salvarte o no. La pregunta no te la hago porque yo ya sé que tú quieres salvarte. Por tanto, qué importante, si quieres salvarte, es escuchar lo que el Señor nos dice. Y el Evangelio empieza con la sencillez con que siempre empieza el Evangelio. A mí me encanta por eso el Evangelio, porque no nos complica la vida.
aunque algunos dicen que el Evangelio nos complica la vida. No, nos complicamos nosotros la vida al no querer leer ni entender el Evangelio, porque cuando el Evangelio lo vamos entendiendo, la vida se nos simplifica. Y mira que Jesús empieza aquí en este Evangelio, o mejor dicho, mira que este Evangelio empieza a hablarnos que Jesús iba de camino y se le juntaba mucha gente. Y no solo se le juntaba mucha gente, sino que cada vez que iba recorriendo un pueblo, más gente se le unía. ¿Qué quiere decir? Que solo los que se le juntan a Papá Dios, solo los que se le arriman, ya empiezan a ser de los que escuchan, de los que tienen oídos para oír. Por tanto, pues ya sacamos una conclusión. Los arrimados a Papá Dios llaman en el camino. ¿Tú quieres ser uno de esos arrimados? Ya sé que vas a decir, no, la iglesia es para los curas, no, para las monjas, para los viejos, para las viejas. Ay, jovencito de mi alma. Ay, jovencito, o que te crees jovencito y que no necesitas de estas cosas. Estaba leyendo ayer precisamente un artículo en el cual decía que para poder ser un científico verdadero, fíjate lo que estoy diciendo y lo que estaban diciendo, que transmito la idea que en ese artículo estaban diciendo unos así llamados científicos, y estaban proponiéndole a la juventud y a todo aquel que quiera ser estudioso que para poder ser un buen científico necesita ser ateo, es decir, necesita no creer en Dios. Desde luego estos que así hablan no son de los que quieren juntársele, de los que quieren arrimársele al Señor. Y claro, el que no quiere arrimársele al Señor, pues no tiene oídos para oír, aunque tenga 2 orejotas, y se las dé como orejotas de sabio. Perdóname que hable así, pero no puedo más que decir que no hay peor sabio que aquel que se la cree de sabio. Porque aún aquel autor que era muy sabio terminó diciendo que solo sé que no sé. Y vaya lo que sabía, pero terminó descubriendo que más cosas eran las que no sabía que las que sabía, aún sabiendo todo lo que sabía. Entonces, arrímate al Señor. Tú y yo debemos ser de esos arrimados. Y claro, no solo arrimados para decir que estoy ahí, para decir que estoy con el Señor, para decir que salí en la foto, para decir que estuve como quien va a un concierto y a lo mejor el concierto ni le interesaba, pero lo que más le interesaba es a ver si salía una foto de él con el artista. En este caso no es importante si sales en la foto con Papá Dios, sino si te le juntaste a Él y escuchaste. Pero además, ¿quiénes son los que escuchan? Porque el Evangelio nos habla así de que iban juntándosele, y todos esos arrimados a Jesús ya son de esos que pueden escuchar. Porque el hecho que te arrimes ya te da la posibilidad de escuchar. Por tanto, también, arrimarse no solo, sino arrimarse para escuchar. Qué hermoso es escuchar. Perdóname que te diga a ti que hablas tanto, y a mí también me lo repito, que a veces hablo también tanto. Qué hermoso es escuchar. Cuando tú vas escuchando a los demás, vas aprendiendo de los demás muchas cosas. En este caso, qué importante es escuchar a Papá Dios, porque cuando tú lo escuchas, estás en el camino de salvarte. ¿Me escuchaste? Sí, te lo repito así como quedito, para que lo escuches ahí en el interior de tu corazón. Si tú estás en disposición de escuchar, estás en el camino de salvarte. Porque aquí el Evangelio nos dice, según la explicación que Jesús da de la misma parábola, dice que tanto la semilla habiendo caído en el camino, como habiendo caído en terreno pedregoso, como habiendo caído entre espinos, como habiendo caído en terreno bueno, la semilla fue dada a aquellos que escuchan. Entonces, escuchar es el primer paso, después de arrimarte. Escuchar.
Y cuando digo escuchar, es porque es lo común a todos los que han recibido y reciben la palabra, a todos los que le abren el corazón a Papá Dios, todos escuchan. Sin embargo, no todos responden de la misma manera. He ahí pues ya una diferencia. He ahí pues porque algunos, recibiendo la palabra, no pueden decir que el Señor no les quiere, sino que depende ya de cada uno el aprovechar. ¿Me escuchaste? El aprovechar, es decir, el salvarte, no es una cuestión de Papá Dios. Es una cuestión de Papá Dios y tuya. Pero Papá Dios te está ofreciendo ya la salvación y te la ofrece todos los días. Qué importante es que tú despiertes, tú y yo, claro, despertemos a la maravilla del reino de Dios, a la maravilla de la salvación, a la maravilla del amor, a la maravilla de esa intimidad, de esa paz que solo la tiene el que abre su corazón a Dios. Pero ya ves que cuando Jesús explica la parábola y dice que cayendo en el camino, esa palabra, ese mensaje, ese amor no funcionó. Y dice Jesús, ¿por qué? Porque el diablo, precisamente tiene una misión: no permitir que creamos, no permitir que nos salvemos. Por eso cuando ya tú te pones en el camino de creer, cuando ya te pones en el camino de aceptar o buscar ser salvado, el demonio te mete un montón de problemas. ¿No te has dado cuenta? Cuando tú vas como en el camino del mal, como que el demonio ya te tiene ahí medio atolondrado y atontado, y por tanto pues vas y no hay mayores problemas, porque pues eres de los de él. Pero cuando ya empiezas a querer ser de los que son de Jesús, de los arrimados a Jesús, entonces él se interesa más por ti. Y entonces te busca, ¿para qué? Para no permitir que creas, para no permitir que te salves. Y eso es lo que ocurre con la palabra cuando cae en el camino. Que fácilmente nos arranca la gracia, la salvación, el amor, el demonio. ¿Por qué? Porque en el terreno que está al lado del camino siempre es el más pisado. Al lado del camino pasan muchas personas con muchas maneras de pensar. Y tú estás también al lado del camino donde está la televisión, al lado del camino donde están las modas, al lado del camino donde están todas las tendencias, todos los modos de pensar, al lado del camino donde están, dizque, tus amistades y son las que peor te ayudan. Por eso, qué importante es ser otro tipo de terreno. Y ahí Jesús ya nos da la segunda semilla. Dice, la segunda semilla es el reino de Dios, que cae en tierra también, en una tierra que escucha. Pero ¿qué sucede? Sucede. ¿Y quiénes son estos que escuchan la palabra de Dios y que de repente, pues, inmediatamente la palabra como que se pierde? Es el que dice siempre, ¡qué buenísimo! Sí, buenísimo, maravilloso que el Señor me invite. Y ahí te quedas en la alegría momentánea y superficial de un decir, qué bueno que el Señor está conmigo. ¿Pero estás tú con el Señor? ¿Cuántos dicen que están con el Señor y dicen que el Señor les quiere, pero no cumplen con los mandamientos, pero no cumplen con sus obligaciones, no cumplen con sus deberes? Pero no matan, no roban, dicen ellos. Son unos santos en vida. Hay muchos de esos que dicen ser así, pero realmente Dios les quiere, claro que sí, pero realmente ellos quieren a Dios. Jesús podría decir, si me amas, demuéstramelo. No te quedes simplemente con la alegría de decir, el Señor me quiere, porque también si tú le preguntas a mi mami te va a decir que me quiere. Pero también si le preguntas si yo quiero a mi mami, quizá mi mami te pueda decir, bueno, sí, mi hijo me quiere, pero algunas veces como que se le olvidan sus deberes, como que se le olvidan sus obligaciones de hijo. Así puede ser Papá Dios. Sí, yo quiero a todos, pero a veces como que a mis hijos se les olvida que yo soy su padre, y se les olvida que ellos son hijos, y se les olvida que ellos tienen obligaciones de hijos hacia su padre.
Pero luego la palabra nos viene también a decir, Jesús puede caer, sí, en tierra donde hay espinos. Y son aquellos que no solo dicen, buenísimo, sino que enseguida, a donde quiera, dicen que seguirán al Señor. A donde quiera. Te seguiré a donde quiera. Acuérdate de aquel joven del Evangelio que fue invitado, o aquellos que fueron invitados a seguir a Jesús, y hubo uno que dijo, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Pedro también dijo, te seguiré, Señor, y te defenderé. Pero esos que dicen tan pronto también escuchar la palabra de Dios, y son a veces tan fanfarrones, o somos a veces tan fanfarrones, lo que nos pasa es que no vigilamos. Y en el camino hay problemas. ¿Ya ves? En el matrimonio pasa. ¿Cuántos en el matrimonio no se dicen, mujer, te quiero, te seguiré en vida y en muerte, te seguiré, te querré, te amaré? Eso en el día bonito que se casaron, que todavía había la luna de miel. Pero cuando la miel empieza a desaparecer y la luna como que ya no es luna ni ilumina tampoco, entonces no vigilan, no siguen estando atentos a escuchar la palabra de Dios con el mismo entusiasmo, no seguimos con el mismo entusiasmo, entonces le podemos fallar al Señor. Vigilar es importante. Sí, vigilar para seguir creyendo, vigilar para seguir manteniendo el entusiasmo de querer ser salvados, vigilar para querer seguir queriendo al amado, a Jesús, a quien le dijimos sí. Nosotros sí, tú y yo sacerdotes, tú y yo religiosos, tú y yo monjas. ¿Cuántos decimos sí al Señor con entusiasmo el día en que le dijimos sí? Como cuántos le dijimos sí, mantendré mi corazón limpio el día de mi primera comunión, y a lo mejor a la semana ya estábamos haciendo las mismas cosas que habíamos prometido que no haríamos. Qué hermoso entonces es terminar como el último de la parábola, a quien también, como los otros, se le concede la semilla. Y dice el Evangelio, para que tú y yo aprendamos, guardó y dio fruto. No solo escuchó, sino guardó y dio fruto perseverando. Es decir, qué importante es la perseverancia. No solo que escuches la palabra de Dios un día, el primero, cuando el entusiasmo existía, sino que perseveres con el entusiasmo, para que entonces, en medio de las luchas y perseverando, des fruto. Pero esto requiere, como dice el Evangelio, un corazón noble y generoso. Yo creo que tú y yo tenemos un corazón noble y generoso, porque todos lo tenemos. Pero ¿sabes el secreto para entonces mantenernos fieles en esa lucha por salvarnos y por seguir creyendo? El secreto es María. ¿Y María por qué? Porque María conservó su corazón siempre noble. No solo era noble, no solo era generosa, como todos nosotros recibimos el don de la nobleza en el corazón y de la generosidad en el corazón, sino lo cultivó. Tú eres todos los días uno que cultiva la nobleza en su corazón, la gratitud, la sinceridad, la honradez para con Papá Dios, la generosidad que significa dejar toda tacañería, la generosidad que significa abrir el corazón de par en par para las cosas buenas y para la fiesta, pero también para la cruz. Hay que estar, como dice Santa Teresa, cuando perdices, perdices. Es decir, cuando se trata de fiesta hay que festejarlo. Cuando se trata de estar con Papá Dios y alegre hay que estarlo. Cuando se trata de estar con Papá Dios y en la cruz hay que estar también. Porque el creer y el buscar la salvación exige perseverar. Y ya sabemos que la perseverancia, pues es, como dice Jesús, es para los que perseveran el reino de Dios. No es para los perfectos, para los que ya consiguieron la santidad, sino para los que se esfuerzan. De los esforzados, de los que luchan, es el reino de Dios. De los que se esfuerzan, de los que luchan por seguir creyendo,
por buscar su salvación, tan alegre, tan entusiasta como fue el primer día. El Papa Juan Pablo II, heredando también el ejemplo del Papa Pablo VI, celebraba su misa y siempre diciendo que mi misa última siempre sea como la primera, entusiasta, amorosa, llena de fe, llena de entrega, de amor, de identificación con lo que hacemos. Que tú y yo pues no nos dejemos llevar, que tú y yo pues no nos dejemos llevar del diablo, que eso es lo que quiere, arrancarnos la fe y arrancarnos la salvación. Pero con Dios ya tienes la batalla ganada.